Por lo tanto, y aquí quiero ser claro, desde la Diputación se garantizó la máxima protección de los jardines de Santa Clara y desde la empresa que ganó la adjudicación se tuvo la empatía suficiente con lo que nosotros queríamos hacer y no solo lo aceptaron, sino, que es mucho más importante, lo entendieron. Así, posteriormente, se adjudica en tiempo récord, solo unos meses después de mi llegada al cargo, el proyecto de ejecución de Santa Clara en marzo del 24 por 1.742.000 euros a la empresa Nieto Sodejano, que era la que había ganado el proyecto. En esta adjudicación, la empresa se comprometía a tener el proyecto básico en 2 meses y cumplió. En el mes de abril, no paramos, se convoca la Comisión de Seguimiento de Santa Clara entre la Diputación y el Concello de Pontevedra. Y en ella, y esto es muy importante, se autoriza a los profesionales de la Diputación y del Concello a intercambiar información sobre Santa Clara, con una idea que yo en aquel momento creía que era común, la de sacar el proyecto de Santa Clara adelante, de la mano, juntos, entendiendo que Santa Clara era un proyecto de todos los pontevedreses y que debía quedar al margen de cualquier consideración política. Y durante este tiempo hay conversaciones entre los técnicos de la Diputación y los técnicos del Ayuntamiento. Y esto es una parte fundamental, porque durante ese espacio de tiempo se habló de la fórmula que utilizaríamos para sacar Santa Clara lo antes posible. Y se hizo un acuerdo que hice yo público. En ese momento los técnicos de la Diputación acuerdan con los técnicos del Concello que van a optar por la fórmula de solicitar la licencia con el proyecto básico. Una licencia que, por supuesto, estaría, como tiene que ser, condicionada a la entrega de toda la documentación posterior, entre otras cosas, el proyecto definitivo. Quiero recordar que la ley habilita a dar licencia con un proyecto básico. Eso sí, no se pueden empezar las obras hasta que no se tenga el proyecto definitivo. El proyecto básico es suficiente para dar la licencia. ¿Por qué queríamos la licencia? Porque con la licencia nos da margen para iniciar desde la Diputación los trámites administrativos en paralelo. Con la licencia podemos seguir la tramitación administrativa de Santa Clara y posteriormente adjuntar toda la documentación necesaria y solo posteriormente hacer las obras. Es decir, con el proyecto básico queríamos la licencia para poder posteriormente licitar el proyecto, sacarlo a contratación y adjudicarlo. En paralelo, mientras iba haciendo todo el trámite administrativo, que es licitar, contratar y adjudicar, se irían entregando en el Ayuntamiento todos los trámites que fueran solicitando. Proyectos arqueológicos, proyecto definitivo, por supuesto. Aunque tuviéramos la licencia, nunca podríamos iniciar las obras hasta no haber entregado toda la documentación adjunta. Y los técnicos del Concello dijeron que estaban de acuerdo con esta tramitación. Era la hoja de ruta planteada por las dos administraciones. El día 22 de julio del año 24 se entrega en el Concello el proyecto básico de Santa Clara, después de haber hablado con los técnicos y haber accedido a dar la licencia en base a lo descrito, solo con el proyecto básico. El 30 de julio el Concello responde con requerimientos de documentación adicional. Pese a haber asegurado que la licencia básica serviría, nos piden nueva documentación. El 25 de septiembre hay una reunión entre los técnicos de urbanismo y es una reunión en la que no hay avances claros. El 28 de octubre se remite toda la documentación solicitada desde el Concello, excepto el proyecto arqueológico. ¿Por qué? Porque el proyecto arqueológico tiene un coste, un presupuesto de más de 350.000 euros y tiene que ser sacado a subasta, a contrato público abierto. Pero en esta documentación se adjunta un oficio explicativo sobre el proyecto arqueológico.
que entendemos sería suficiente. Para que vean un ejemplo de cómo fue la tramitación, les voy a poner un ejemplo con Viacua. En paralelo a todo esto, el 19 de agosto se solicita a Viacua la conexión de los servicios urbanos. No es hasta un mes después que Viacua hace la visita técnica, el 17 de septiembre, y solicita nuevos cambios. El 30 de septiembre se envía a Viacua la separata con los nuevos cambios solicitados. En la primera quincena de octubre, Viacua decide solicitar nuevos cambios sobre el proyecto. El 23 de octubre, tras semanas de modificaciones, Viacua da el visto bueno. Todo entregado. El 20 de noviembre, después de haber entregado todo lo solicitado por el Concello de Pontevedra, nos encontramos con un nuevo requerimiento del Ayuntamiento de Pontevedra. Se nos solicita documentación que podían haber solicitado antes. En este caso, justificación por las tasas de tramitación de la apertura de cafetería y sala polivalente. Un oficio de dirección de obra. Declaración de compromiso de contratación de seguro de responsabilidad civil. Y más información sobre las intervenciones arqueológicas. El 25 de noviembre, la Diputación entrega toda la nueva documentación, toda. Y en esta fecha salgo diciendo que espero que nos den la licencia, pues habíamos entregado toda la documentación para tener la licencia con el proyecto básico tal como los técnicos habían decidido. Es cierto, no estaba entregado el proyecto arqueológico porque estaba en trámite de contratación, pero se había entregado el oficio explicativo. El 21 de febrero, hace apenas 15 días, el Concello de Lores emite un informe con otros nuevos requerimientos. 7 meses después de haber solicitado la licencia, más los 3 meses en los que los técnicos estuvieron hablando, resulta que los técnicos emiten un informe sobre la separata de urbanización, bloqueando el avance del proyecto nuevamente. En este caso, ¿qué se nos pide hace 2 semanas? La falta de justificación de la normativa de accesibilidad y la exigencia de rediseñar itinerarios peatonales y la rampa de acceso desde Barcelos. Nos aseguraron que otorgarían la licencia con el proyecto básico para poder iniciar los trámites administrativos, pero no cumplieron. Y ahora, más de 7 meses después, nos solicitan nuevos requerimientos desde el Ayuntamiento de Pontevedra. Voy a hacer un nuevo repaso de los ítems más importantes. 22 de julio se solicita documentación. 22 de julio, entregamos la documentación para la licencia. 30 de julio se nos pide documentación. Se les entrega. El 20 de noviembre piden otra documentación distinta. En este caso, justificante de tasas para tramitación de cafetería y sala polivalente, oficio de dirección de obra, declaración de compromiso de contratación de seguro de responsabilidad civil. Se les entrega. Ahora, en febrero, el Ayuntamiento pide nueva documentación que no había solicitado antes. Y en este caso, lo que solicitan es la justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad y la exigencia de diseñar itinerarios peatonales. Cuando el Concello hace requerimientos, la Diputación los entrega. Cuando el Concello vuelve a hacer requerimientos, la Diputación entrega la documentación. Y ahora, en febrero, el Concello ha hecho otros nuevos requerimientos de los cuales no había hablado en los últimos meses. No me parece a mí, esto es personal de recibo, que una vez entregada la documentación, en febrero del 25, el Concello solicite nueva documentación distinta a las anteriores, 7 meses después. Esto es una situación de intento de bloqueo por parte del Ayuntamiento. Y lamento profundamente los cambios de opinión desde el Concello de Pontevedra. Pero que no se preocupen, que les vamos a entregar todo. En cuanto al proyecto arqueológico, el que mal llama Catas Lores, una excusa en la que se escuda para no dar la licencia. Ya hemos visto que no eran solo las catas, porque hace 2 semanas nos han pedido nueva documentación, por lo tanto, se le cae la careta a Lores diciendo que dependía de las catas. No, hay nueva documentación, nuevos requerimientos. Yo quiero aclarar una cosa. Por supuesto que vamos a hacer un proyecto arqueológico completo. Por supuesto que lo vamos a hacer. La gente de la Diputación son profesionales preparados, están muy preparados y saben lo que tienen que hacer.
Nadie va a proteger el patrimonio de Santa Clara como lo va a hacer los técnicos y los profesionales de la Diputación. Pero en un primer momento se acordó que se daría la licencia con el proyecto básico. Y eso es lo que no han hecho. ¿Por qué queríamos la licencia? Hay que diferenciar licencia de inicio de obra. Con la licencia podemos tramitar toda la parte administrativa. Con ese documento podemos iniciar la licitación, la contratación y la adjudicación. Y en paralelo ir haciendo todos los trámites administrativos para al final, teniendo todo, haber ganado tiempo. Eso es lo que se acordó en un primer momento y eso es lo que no se están cumpliendo. ¿Supone un retraso? Sin duda, supone un retraso para el proyecto de Santa Clara, porque sin licencia, repito, no podemos licitar, ni contratar, ni adjudicar. Pero quiero decir que la Diputación no se queda con los brazos cruzados. Quiero decir que estamos trabajando. ¿Qué es lo más significativo? Primero, hemos hecho catas propias distintas a esas que solicita Patrimonio. Catas donde había que hacerlas, no donde las hicieron ellos. Y catas que, si todo va bien, el próximo lunes les invitaremos a Santa Clara a verlas. Yo creo que va a ser el lunes, estamos pendientes de cerrar la agenda, a ver los resultados para que ustedes vean. Segundo, nos hemos reunido con los adjudicatarios del proyecto con Nietos Ovejano y puedo anunciar que el proyecto definitivo no solo no se ha parado, sino que hemos pedido la máxima agilidad para tener ya el proyecto definitivo y esperamos que nos lo puedan entregar entre mayo y junio. Es decir, seguimos trabajando en la Diputación al máximo para poder tener lo antes posible toda la documentación. Y ahora quiero hacer una valoración política. Tengo el convencimiento que, aunque entregásemos mañana el proyecto arqueológico, el Ayuntamiento solicitaría nueva documentación. ¿Y por qué? Santa Clara es un proyecto sumamente complejo, con muchísimas aristas, y que sabíamos que iba a ser complicado y un desafío para todos. Pero, cuando en el mes de agosto, apenas unas semanas después de haber entregado la documentación en el Ayuntamiento, Lores, en un desayuno de trabajo, dijo que su principal preocupación era el retraso de Santa Clara, y no ese día, en múltiples ocasiones, cuando él y Mosquera me atacaban a mí diciendo que el retraso de Santa Clara era uno de los principales problemas, cuando Lores empezó a utilizarlo como arma política, en ese momento, en la Diputación, todos tuvimos el convencimiento de que Lores haría todo lo posible por retrasarlo. ¿Y dónde podía hacerlo? Solo puede retrasarlo en un punto, en la licencia. Incluso lo puso de manifiesto en el documento de los presupuestos del Ayuntamiento de Pontevedra, cuando escribió que una de sus máximas preocupaciones era el retraso de Santa Clara. A Lores le da igual retrasar el proyecto con tal de favorecer sus intereses partidistas y particulares. Le da igual que se retrase Santa Clara a todos los pontevedreses, con tal de él sacar rédito político. Lores antepone sus intereses políticos a los intereses de los pontevedreses. Y eso es un error. ¿Y por qué quiere Lores retrasar Santa Clara? Lores no soporta que yo lleve el proyecto de Santa Clara en este momento. Lores no puede soportar que su rival político, el que le ganó las urnas, quiera capitalizar el proyecto que inició y hará cualquier cosa por retrasarlo. Lores no soporta que en este momento el que ganó las elecciones tenga encima de la mesa proyectos por más de 40 millones de euros en la ciudad de Pontevedra. 23 de Santa Clara, 12 de los edificios centrales, 1,3 millones de la Bienal de Pontevedra o 7,5 millones en los convenios entre el Concello y la Diputación, sin contar todos los convenios que tenemos con clubes deportivos y con asociaciones. Lores no soporta que yo quiera capitalizar este proyecto y se equivoca. Y lo que quiero decir aquí es importante.
porque son proyectos que deben quedar al margen de la batalla política. Son proyectos que deben quedar al margen de la batalla ideológica, en los que debemos colaborar desde todas las instituciones. Son proyectos que son beneficiosos para todos los pontevedreses y que no deben llevar al enfrentamiento político. Miren, el proyecto Santa Clara es sumamente complejo. Vamos a hacer un museo y unos jardines maravillosos para todos los pontevedreses y lo vamos a hacer en el centro de la ciudad. Y lo que vamos a hacer es abrir unos jardines que llevan 400 años cerrados para todos los pontevedreses. Y repito, tenemos que hacerlo entre todos los partidos y entre todas las instituciones. Le pido aquí a Lores que deje a un lado sus intereses políticos y personales. Se ponga a trabajar de la mano de que este proyecto entienda que es de todos los pontevedreses. Santa Clara debe quedar al margen de cualquier batalla política y debe ser un punto de encuentro de todos. Lores se equivoca si cree que entorpeciendo Santa Clara va a sacar rédito político. Al contrario, se está equivocando. Cada día que pasa sin que Lores dé la licencia es un día que pierden todos los pontevedreses para disfrutar de Santa Clara y de sus jardines. Y después de esta rueda de prensa, quedo a la disposición de sus preguntas. Mira, sobre el proyecto de 12 meses ya de mucho del Ayuntamiento que está como ya informe de patrimonio sobre el proyecto arqueológico no hay licencia. Meses. Entonces pregunto, ¿cómo está el proyecto arqueológico? ¿Está adjudicado? No, está en fase de contratación. Esperemos que esté adjudicado. El proyecto arqueológico es un proyecto con un presupuesto de 350.000 euros. Un proyecto que tiene que ir a una contratación abierta, es decir, que pueden ir todas las empresas, y esperemos, si todo fuese perfectamente bien, que esté adjudicado y hecho en junio. ¿Adjudicado y hecho en junio? Sí. Con respecto a estas críticas, eso de la demora de la concesión de esa licencia de obra, preguntado por esto Lores, en varias ocasiones ha dicho que él no está dispuesto a prevaricar, si está significando. Desde los servicios de la Diputación entendemos que dar la licencia con el proyecto básico es perfectamente válido y es lo que se transmitió. Sí, es decir, se puede dar la licencia para hacer y acelerar los trámites administrativos y, entre tanto, hacer todos los proyectos arqueológicos y el proyecto definitivo. No podríamos nunca, y sería prevaricar, iniciar las obras sin entregar todo eso, pero sí que podríamos licitar. Es lo que entendemos desde la Diputación, lo que se acordó cuando se entregó el proyecto básico. Si no, no hubiésemos entregado solo el proyecto básico. Quiero decir que aquí no es Rafa Domínguez el que entrega el proyecto básico, el que entrega los proyectos. Son profesionales que saben hacer, profesionales de la Diputación de Pontevedra, que saben que con un proyecto básico llega para la licencia y que me transmiten que se puede hacer. Por supuesto que tiene que haber un proyecto arqueológico. Eso lo sabíamos desde el principio, pero entendíamos y entendemos y se acordó que con el proyecto básico iba a ser suficiente. Hay un cambio de opinión. Si Lores hubiese estado callado, si no hubiese utilizado desde el mes de agosto, desde el minuto 1, este retraso como crítica a la Diputación y nosotros, yo hubiese pensado que era un cambio de opinión dentro de los servicios administrativos del Ayuntamiento. La utilización política desde el minuto 1, desde una semana después o 2 semanas después de entregar el proyecto básico, cuando se había acordado todo, y la reiteración en esta crítica, me da el convencimiento absoluto de que Lores quiere retrasarlo. Absoluto. Puede escudarse en eso. Es más, Lores dijo, no, hasta que no tengamos las catas no lo vamos a dar. Y resulta que hace 2 semanas pidieron nueva documentación. Entonces no eran solo las catas, es que hay más. Y te voy a decir más. Estoy convencido que habrá nuevos requerimientos que se les van ocurriendo. Yo insisto en el calendario, en el tema. El Ayuntamiento no va a dar la licencia hasta que no haya proyecto arqueológico. ¿Y eso qué supone? Bueno, supone unos meses de retraso, pero como estamos trabajando y hemos pedido que el proyecto definitivo de Nietos Orejano esté lo más rápido posible, yo espero que en junio tengamos el proyecto arqueológico, el proyecto definitivo
ya nos puedan dar la licencia. Ya no tengan disculpas para no darnos la licencia. Pero en todo este tiempo podríamos haber licitado, contratado y adjudicado. Es complejo, es un tema complejo, ¿eh? Voy a hacer una pregunta Sí. con cierta perspectiva. Quizás no pueda estar equivocando, ¿no? Como puedes corregir tú. ¿Consideras que toda esta situación que se genera en la ciudad de Pontevedra con respecto a las dificultades para otorgar esa licencia de obras tienen que ver con sacar del escenario el proyecto de Santa Clara de cara a las elecciones municipales? Yo creo que hay una intención política, lo digo verdad. Y yo espero que esta sea la última, lo digo, ojo, lanzo un guante, sea la última rueda de prensa sobre licencias de Santa Clara entre políticos. Y espero que Lores recoja el guante. Espero que sea la última rueda de prensa en la que los políticos hablemos. Si Lores no habla más de retrasos de Santa Clara, yo entenderé que ha dejado aparcado este tema, porque lo digo con sinceridad. Espero sinceramente y creo sinceramente que hay proyectos que son supramunicipales. En este proyecto está la Diputación de Pontevedra, que lo lidera, está el Concello de Pontevedra, y quiero recordar que Lores compró Santa Clara y tiene una parte predominante y fundamental, y está la Xunta de Galicia. Y además, en todo el medio está patrimonio. Por lo tanto, yo espero, y lo digo de verdad, porque yo hoy estoy en política y mañana no estoy, que este proyecto salga adelante lo antes posible. Y lamento que se haya llegado a un acuerdo entre los técnicos para dar la licencia con el proyecto básico y luego se cambie de opinión. Lo lamento profundamente. Bueno, yo entiendo lo que digo. Yo lamentaría mucho tener que poner a los técnicos de Pontevedra, luz y taquígrafo y actas. Yo me creo lo que dicen mis servicios técnicos y me lo han reiterado en muchísimas ocasiones. Me han dicho muchísimas cosas, pero una de las cosas que me han dicho, de hecho, no tendría sentido que la Diputación presente la solicitud de licencia solo con el proyecto básico si nos hubiese hablado durante 3 meses antes que se podía dar solo con el proyecto básico. Si no, esperas al proyecto definitivo y esperas el proyecto definitivo. Sí. ¿Puedo preguntarle otro tema? Todo. Bien, no, es que quería preguntar tu valoración sobre el tema de comarcalizar el parque de bomberos de Pontevedra, porque el otro día, el sábado, en la tertulia se acaba de llamar el Monte, y bueno, parecía que estaba... Quería saber tu opinión. Yo espero, y creo que sería positivo para todos, que hubiese una comarcalización de los bomberos de Pontevedra. Creo que sería positivo. No sé si estoy desvelando algo diciendo que alguna conversación ha habido. No sé si podía decirlo o no, pero ya lo dije. Pero creo que sería positivo para todos, pero es un tema que le compete al presidente de la Diputación y él sabe, pero a mí me parecería positivo. Y quiero hacer un inciso final, si me lo permitís. Que haya una disputa política por el tema de la licencia de Santa Clara no quiere decir que la Diputación no vaya a seguir continuando y colaborando con el Concello de Pontevedra en todos los temas que tenemos. Quiero decir que hay muy buena sintonía con gente del Gobierno municipal en la que tenemos proyectos y vamos a seguir trabajando conjuntamente, porque yo entiendo que lo que tenemos que hacer es seguir sacando proyectos entre todos, y sobre todo hay proyectos ahora mismo en los que la Diputación es de un color político y el Concello de otro, y estamos trabajando y estamos llegando a acuerdos para todos los pontevedreses. Este es un tema quizás un poco distinto. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.